y vamos a tener nuestra lectura para seguir en nuestra serie del Evangelio de Lucas, y vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 30. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán médico: cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Señor, te pedimos por la predicación de tu palabra, que tu Espíritu Santo guíe a nuestro pastor Alejandro, y que este mensaje, Señor, penetre al corazón de tu iglesia, para que nos conforte, nos redarguya, nos consuele. Señor, cumple tu palabra en nosotros. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Qué gusto estar acá con ustedes. Qué gusto me da tener el privilegio de compartir hoy con ustedes el mensaje de la palabra. Antes de empezar con nuestra meditación, simplemente en la mañana tuvimos una visita especial. Quería compartírselas con ustedes también. Los hermanos de la iglesia Mosaic en Orlando estuvieron acá con nosotros. Es una iglesia que en muchas formas nos ha apoyado, ha sido de mucho ánimo para nosotros, y pues también nosotros tenemos el compromiso de orar por ellos, de apoyarles. Así que simplemente quería mencionarlos. Quizás ustedes no los conocen, o si conocen en la iglesia, es una iglesia que hace mucho para llevar el evangelio no solo a las naciones, sino muchas misiones locales. Están comprometidos como nosotros con la plantación de iglesias, con el cuidado del vulnerable. Nos están compartiendo en una reunión. Tienen planificado para este año hacer 12 viajes misioneros a diferentes lugares del mundo. Tienen una planificación para 10 años para plantar alrededor de 80 iglesias en Orlando. Y tienen un grupo de familias, las que nosotros llamamos familias del corazón, que son familias adoptivas, familias de acogimiento temporal, un grupo de 80 familias en su iglesia. Así que es una iglesia que en su corazón late el evangelio, al igual que Iglesia Reforma. Así que pues tengámoslos en sus oraciones. Si alguno conoce la iglesia, pues especialmente
Oremos por ellos. Seguimos en nuestra serie de Lucas, solo que hoy empezamos la segunda parte de nuestra serie. Terminamos la primera parte, que era la llegada de Jesús, los primeros días, años de la vida de Jesús. Y hoy vamos a entrar a lo que es la misión de Jesús, ¿verdad? Vamos a estar, como dijo Lisandro, en Lucas 4, 14 al 30. Y si hacemos un rápido recordatorio, vamos a recordar que la semana pasada, el domingo, vimos la escena de la tentación de Jesús en el desierto. Y pudimos ver a través de la Escritura cómo Jesús logra vencer la tentación por medio del empoderamiento del Espíritu Santo y usando la palabra de Dios, las Escrituras. Y así es como Él obtiene la victoria sobre la tentación. En donde Adán y el pueblo de Israel habían fallado, ahora Jesús obtiene la victoria. Y esa victoria no solo cubre el pasado de Israel y de Adán, sino que esa victoria también es un presagio hacia el futuro, cuando Jesús en la cruz, por medio de su muerte y resurrección, vencería de una vez por todas a la muerte y al pecado. Así que de esta forma terminamos la primera parte y vamos ahora a nuestra segunda parte, la misión de Jesús en el libro de Lucas. Y en nuestro pasaje de hoy vamos a iniciar viendo su vida pública. No necesariamente este es el inicio de su ministerio, porque entre la salida de la tentación del desierto y su llegada al momento que vamos a ver hoy, que es en Galilea, en Nazaret específicamente, aunque ese es el paso que da Lucas, sí realmente pasaron algunas otras cosas en la vida de Jesús. Para este momento en donde vamos a entrar hoy, Jesús ya había convertido el agua en vino. Para este momento ya había tenido la conversación con la mujer samaritana, su encuentro con Nicodemo. Entonces ya habían pasado algunas cosas. Entonces lo que vamos a tratar de ver hoy en el pasaje es que Jesús, a pesar de que Jesús es alabado por todo lo que Él hacía y enseñaba, cuando Él mismo se presenta como Mesías, los judíos religiosos entonces se sienten amenazados y entonces aquel que había sido alabado ahora es rechazado. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Entonces empecemos en nuestro primer versículo que dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella región. Lo primero que podemos ver de entrada en este versículo, hermanos, es que a pesar de que Jesús, era Jesús, Lucas es muy intencional en resaltar la obra de empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo ha estado presente desde la concepción de Jesús. Estuvo presente en las personas que estuvieron alrededor de Jesús durante el embarazo de María, su nacimiento, sus primeros años. Estuvo en su bautismo presente. Estuvo presente en la tentación. Él es el que le sostiene en la tentación en el desierto. Y es ese mismo Espíritu que ahora lo empodera para iniciar esta nueva etapa de su vida. Ahora, nuevamente, recordemos, ¿de dónde venía Jesús? ¿Qué era lo que había pasado antes? Claro, cronológicamente hay un espacio de tiempo ahí, pero en la historia que tenemos en Lucas, ¿qué es lo que había pasado antes de este momento? La tentación en el desierto, ¿verdad? Y aunque, nuevamente, cronológicamente no están pegados, pues Jesús tampoco salió del desierto a tomarse unas vacaciones en el puerto, ¿verdad? Él había sido tentado por 40 días, y no solo había sido tentado por 40 días, sino que él había ayunado por 40 días. Y después de esa tentación, lo que sucede, hermanos, si esto nos sucede a cualquiera de nosotros, cuando enfrentamos la tentación simplemente tenemos dos posibilidades. O sales fortalecido de la tentación porque has vencido la tentación, o sales debilitado de la tentación porque la tentación te ha vencido. Como dice la famosa frase, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La reacción que el sol tiene sobre la cera no está determinada por el sol. El sol no decide, con la cera voy a ser más fuerte y con el barro voy a ser más suave. El resultado de la exposición al sol, en este caso a la tentación, está determinada por el carácter o por la naturaleza del elemento que es expuesto al sol o a la tentación. Jesús pudo salir fortalecido después de vencer la tentación porque el Espíritu Santo lo había sostenido y fortalecido.
Y entonces esto trae muchas implicaciones para nuestro entendimiento, no solo de la vida, pero del ministerio de Jesús. Jesús sigue siendo la segunda persona de la Trinidad, totalmente Dios, totalmente hombre. Y en esa humanidad es que la obra del Espíritu Santo era trascendental para su vida y ministerio. Y entonces, a pesar de que estamos empezando el sermón, yo creo que vale la pena un punto de reflexión. Si Jesús, siendo Jesús, dependía de la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces la pregunta es si tú y yo estamos viviendo vidas dependientes del Espíritu Santo. Este versículo también nos dice que las noticias de lo que Jesús estaba haciendo en otros lugares ya se habían esparcido por toda la región. Nuevamente, recordemos que hasta este momento Jesús ya había hecho algunas señales, milagros, ya había convertido el agua en vino, ya había tenido su encuentro con Nicodemo, con las mujeres samaritanas, su paso por Samaria. Así que todas estas cosas eran las que la gente ya había escuchado de Jesús antes de conocerlo en persona. Y versículo 15 dice, y enseñaba en su sinagoga siendo alabado por todos. Versículo 15 nos dice que todos alababan a Jesús, y aquí hay un dato interesante, porque muchos quizás caemos en la tentación de reducir toda la misión y ministerio de Jesús a los milagros, a las cosas que Él hacía. Sin embargo, lo que vemos acá es que Jesús es alabado por lo que Él enseñaba. Enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Y Jesús, claro, sí, hizo muchos milagros, y estos milagros eran señales que apuntaban a lo que Él era. Pero no todo eran milagros y prodigios. Jesús pasó mucho de su tiempo enseñando a los que seguían. Y Lucas es muy intencional en darnos un buen balance entre lo que Jesús hacía, sus milagros, sus señales, y lo que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba por parábolas, por ejemplos prácticos de la vida que estaba viviendo con sus discípulos. Jesús enseñaba en cualquier momento, pero siempre que Él enseñaba iba hacia las Escrituras. Él usaba la Biblia que nosotros conocemos hoy, bueno, no la que conocemos hoy, lo que ellos tenían en ese momento, pero lo que nosotros conocemos con la Biblia. Él usaba las Escrituras para enseñar a sus discípulos. Y esto era precisamente lo que daba sustento y afirmación a lo que Él era, a quien Él era. Los prodigios y milagros lograban que las personas pusieran su atención en Jesús. Pero una vez que Él tenía su atención, les enseñaba por medio de las Escrituras quién era Él y lo que Él había venido a hacer. A este periodo del ministerio de Jesús se le ha llamado la primavera Galilea. Jesús había llegado como un viento fresco de parte de Dios. Muchos corazones empezaban a albergar cierta esperanza de lo que Él estaba haciendo. Él era diferente. La oposición de los religiosos judíos aún no se había materializado. El pueblo estaba hambriento y los religiosos aún no se habían dado cuenta el golpe que Jesús daría a su estatus religioso. Así que versículo 16 dice, Jesús llega a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Realmente las sinagogas, hermanos, eran el verdadero centro religioso de los judíos. Era el lugar donde se reunían para hacer oraciones, para leer las Escrituras. Las sinagogas era el lugar de enseñanza. Así que como era su costumbre, no la costumbre de su familia únicamente, pero la costumbre de Jesús, Jesús llega a la sinagoga en el día de reposo. Y el hecho de que Él haya leído las Escrituras realmente no era algo normal. Pues nosotros pensaríamos, ¿quién mejor que leer las Escrituras que Jesús, verdad? Pero realmente Jesús no tenía una parte en el servicio que estaba sucediendo, no era parte de la cúpula religiosa del servicio. Sin embargo, había un detalle. Dado que en las sinagogas no existía una persona designada para la predicación, sino que quien presidía el culto tenía la libertad de invitar a cualquier persona distinguida que estuviera entre ellos para que compartiera
la enseñanza con ellos. Y entonces esto es lo que le da a Jesús la oportunidad de tomar el rollo y leer las Escrituras. Y entonces dice versículos 17 al 20, y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. ¿Y qué pasó? Los ojos de todos en la sinagoga se fijaron en él. Ahora, la lectura nuevamente de este pasaje tampoco es una mera coincidencia. Muchos estudiosos concuerdan en que Jesús intencionalmente en el rollo de Isaías buscó la cita que nosotros hoy conocemos como Isaías 61, 1 y 2. Y esto es porque creemos que definitivamente Jesús tenía clara su misión y ahora entonces hace clara esa misión para aquellos que le estaban escuchando. Pero lo más impactante no fue el hecho de que Jesús leyera dicho pasaje de Isaías, sino que lo más impactante es lo que Él está a punto de desvelar para quienes lo están escuchando. Quienes lo están escuchando no eran neófitos en cuanto a las Escrituras. Ellos sabían muy bien que el pasaje que Jesús acaba de leer apuntaba a alguien, a una persona, al Mesías, al libertador, a ese Salvador que ellos habían esperado. Así que, nuevamente, quizás solo la lectura no era necesariamente impresionante para los judíos que estaban en esa sinagoga. Pero entonces los ojos de todos estaban fijos en Jesús. Y entonces aquí viene lo impresionante. Versículos 21 y 22 de capítulo 4. Y dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Aquí está lo impresionante. Las palabras de Jesús y su confirmación de que Él mismo era el Mesías que su pueblo esperaba, entonces empiezan a causar diferentes reacciones. Nuevamente, vemos que en la lectura que Jesús hace, la obra indispensable del Espíritu Santo en esta misión que Jesús había sido enviado. ¿Qué es lo que dice al principio? El Espíritu del Señor está sobre mí. No perdamos eso de vista. El mensaje parece como que toma un tiempo en cuajar, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para traer. Y todos dicen: si esas escrituras las conocemos, si esas escrituras hablan del Mesías. Y de repente dice Jesús: y ese soy yo. Esa profecía se cumple hoy. Y entonces como que no les, como decimos en buen chapín, no les había caído el 20, ¿verdad? Todos se quedan viendo, pero de repente como que algunos empiezan a entender. Porque este hombre que estaba en medio de ellos, hasta hace un tiempo no era más que un carpintero de Nazaret. Pero de repente se había convertido en el objeto de atención de todos los judíos que le rodeaban. Y entonces esa atención empieza a dar como resultado, para algunos, una gran esperanza, pero para otros una enorme sospecha. ¿Y no es este el hijo del carpintero? Este no es simple carpintero de Nazaret. ¿Y qué puede salir bueno de Nazaret? Para los esperanzados, las palabras de Jesús eran la confirmación de lo que ellos ya venían escuchando por parte de Juan el Bautista y habían conocido en las Escrituras. Para los sospechosos, en lugar de ver en Jesús una esperanza en sus palabras, veían en Jesús y en su misión una amenaza. Una amenaza para su liderazgo, una amenaza para su status quo, una amenaza para el control que ellos ejercían quizás para los judíos, sobre los judíos. Para estos, para los que sospechaban, era imposible que el Mesías viniera en forma de un simple carpintero, hijo de José. Pero por su parte Jesús sabía que estas dudas empezaban a crecer en el corazón de estos religiosos. Y aún en el corazón de aquellos que, aunque creían lo que Él decía, quizás no entendían completamente lo que Él estaba enseñándoles.
Los milagros y señales que Jesús había hecho antes de llegar a Nazaret habían hecho que muchas miradas estuvieran sobre Jesús. Esto aún le había ganado la admiración y la alabanza de todos, porque eso es lo que dice el versículo. Todos le alababan. Pero como dijimos al principio, el ministerio de Jesús fue mucho más que milagros y señales. Para Jesús era menester enseñar a sus seguidores quién era Él y cuál era su misión, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta verdad iba a incomodar a muchos de los que habían puesto su mirada en los milagros que Jesús había hecho, en las señales. Entonces Él les dijo, sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Uy, Jesús acaba de tocar la tecla. Jesús acaba de tocar una fibra sensible, el orgullo judío, porque eran judíos, por su raza, por su origen. Ellos creían que ellos merecían todos los milagros, todas las señales, que todos los enfermos judíos fueran sanados. ¿Por qué? Porque eran judíos. Pero Jesús, conociendo sus corazones, les demuestra que la misión que Él tenía de predicar el Evangelio, de proclamar libertad, de devolver la vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos, trascendía los límites de la nacionalidad o la genética judía. Jesús había sido enviado a salvar a todo el mundo, no solo a aquellos de cierto linaje, no solo a aquellos de cierta raza, sino que a todos los que creyeran que, como decía las Escrituras, Él era el Mesías esperado, que finalmente liberaría a su pueblo. Versículos 28 al 30 dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Escuchen, ira. Versículos antes, todos alababan. Ahora hay ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde ahí. Pero Él, pasando por en medio de ellos, se fue. En su entrada a Galilea, la fama de Jesús había llegado a toda la región y eso había provocado la alabanza de todos. Todos los que veían lo que Jesús hacía, todos los que escuchaban lo que Jesús enseñaba, le alababan. Sin embargo, cuando Jesús no les dio lo que ellos esperaban, cuando Jesús les hizo ver que su linaje y su raza no los hacía merecedores de más salvación que los gentiles, cuando Jesús pronunció las palabras que amenazaron su control, su comodidad, su seguridad, la alabanza se convierte en rechazo. Muchos de los que al inicio del pasaje habían cantado casi una doxología a Jesús por lo que Él había hecho, ahora lo rechazaban por lo que Él iba a hacer. Y nuevamente, hermanos, vemos aquí un presagio para el futuro de Jesús. Porque esta no va a ser la última vez que Jesús iba a ser rechazado por los mismos que un día le alababan. Porque tiempo después, la misma multitud que cantaba Hosana, Hosana al Hijo de David, prefirieron liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Antes de ir terminando, quisiera hacer 2 observaciones. Si regresamos al pasaje que Jesús leyó en Isaías, podemos notar 2 cosas que son, creo yo, interesantes. En primer lugar, nosotros sabemos que aunque el ministerio de Jesús sí alcanzó a los pobres, a los enfermos, a los afligidos de esta tierra, esta profecía de Isaías también tiene una dimensión espiritual. Porque Jesús no solo vino a aliviar nuestra situación material en este mundo, Jesús vino por los pobres de espíritu,
por los que estaban cautivos del pecado, por los ciegos que no podían ver la salvación frente a ellos, a los oprimidos por el pecado. A ellos vino a proclamar el año favorable, el año de la salvación del Señor. Pero fue esa ceguera precisamente, esa cautividad espiritual en la que vivían muchos de los religiosos judíos, la que no les permitió ver al Salvador encarnado. En segundo lugar, es importante notar que cuando Jesús lee el rollo de Isaías, nuevamente él está leyendo lo que para hoy nosotros es Isaías 61, 1 y 2. Yo les quiero animar a que lo busquen, Isaías 61, 1 y 2. Recordemos que en ese tiempo los rollos no tenían las divisiones que hoy tiene nuestra Biblia, ¿verdad? Pero lo interesante es que si ustedes ven en Isaías 61 y 2, Jesús no lee la segunda frase del versículo 2. ¿Se dan cuenta? Él termina en la primera frase del versículo 1, del versículo 2, lo que para nosotros es el versículo 2, y ya no lee la segunda frase. ¿Cuál es la segunda frase? Me ha enviado a predicar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Señor. Jesús no leyó eso. ¿Por qué? Muchos dirán, es que le daba miedo. De plano, para no quedar mal con los judíos, porque no, Jesús no le daba miedo hablar de eso. La verdad es que Jesús no leyó esta parte del texto porque él había leído la parte de la profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. En su ministerio, Jesús predicó las buenas nuevas, proclamó el año favorable del Señor, y esa era la parte que se estaba cumpliendo frente a ellos en ese momento. El día de la venganza de Dios, hermanos, es una realidad. Llegará un día en el que todos seremos llamados a dar cuentas de lo que hicimos frente a la persona y el mensaje de Jesús. Pero eso se cumpliría más adelante. Por eso Jesús no leyó esa parte. Para ir terminando, si tú has conocido a Jesús, si tú has escuchado el mensaje de Jesús, querido amigo, querido hermano, tú tienes solo dos opciones. Porque ante el mensaje del Evangelio tú no puedes ser indiferente. O lo crees o lo rechazas. O lo abrazas o lo desechas. Creer en Jesús y su mensaje, hermanos, tiene implicaciones para tu vida. Porque Jesús no solo vino para salvarnos del infierno futuro, claro que sí, pero tiene implicaciones porque Él vino también a modelar la vida que tú y yo debemos vivir. Entonces, creer, abrazar el mensaje del Evangelio tiene implicaciones para tu vida. Pero rechazar el mensaje del Evangelio, rechazar a Jesús, también tiene implicaciones para tu vida. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay un camino en medio. No hay, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente, no hay tibieza. No hay una opción, una tercera opción. Rechazar a Jesús es, en un sentido positivo, decidir vivir en cautiverio. Rechazar a Jesús es, en un sentido positivo, decidir activamente vivir en opresión. Ahora, hay muchos que consciente y activamente han rechazado a Jesús. Pero hay otros, hermanos, que la Biblia dice que aunque de labios lo alaban, su corazón está lejos de Jesús. Lo alaban el domingo en la sinagoga, cuando veían sus milagros, wow, todo lo que ha hecho, sanidades, yo quiero eso. Lo alaban. Lo alabamos quizás en este gimnasio los domingos, pero en nuestra vida diaria. Cuando ya significa de que Jesús no solo es nuestro Mesías, sino que es nuestro Señor, ¿cómo reaccionamos?
Y muchos dirán, no, pues ¿cómo hemos rechazado a Jesús? Yo nunca lo he rechazado, yo nunca he dicho que no a Jesús. Yo creo en Él como mi Salvador, Él es mi Mesías. Pero muchas veces, como vimos hoy, es posible alabarlo y a la vez rechazarlo. Porque mi querido hermano, como acabo de decir, aceptar a Jesús como tu Salvador también implica aceptarlo como tu Señor. Es decir, tu vida ya no te pertenece a ti. Él ha comprado tu vida a precio de sangre. Tú ya no vives para ti, vives para Él. Y como Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es abrazar el Evangelio. Esto es decir sí a Jesús. Decir sí a Jesús es decir no a Alejandro, no a mi vida, no a mis deseos. Así que yo hoy quiero invitarte a tomar un tiempo, no para meditar en tu vida. Eso lo vamos a hacer en un momentito porque vamos a tomar la Santa Cena. Pero yo quiero que tomes un momento para meditar en la persona y obra de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué vino a hacer a este mundo? Y entonces pensar en cuál ha sido tu respuesta a ese mensaje. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en lo que Él hizo? Y nuevamente, recuerda que ante el mensaje de salvación de Jesús no podemos ser indiferentes. Y hermano, tómate un tiempo, no importa que tú llevas 5, 10, 15, 20 años, naciste en el púlpito, no importa, hermano. Medita en la persona y obra de Jesús. Y medita en cuál es tu respuesta ante ese mensaje. Porque la otra cosa que te quiero pedir es que medites. Si tú has abrazado el mensaje de Jesús, si tú has creído en que Jesús es tu Salvador y el Señor de tu vida, entonces la pregunta es, ¿está tu vida reflejando eso? O quizás como los judíos de la sinagoga, como los chapines en este gimnasio, lo alabamos hoy domingo, pero cuando Él no nos da lo que nosotros queremos, nuestros milagros, nuestras señales, entonces lo rechazamos. Y nuevamente, no importa si tienes muchos años de asistir a la iglesia. Yo te animo a que evalúes tu vida. Porque recuerden lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10. El que cree estar firme, tenga cuidado. No sea que caiga. Hermano, ¿tú crees que el diablo sabía quién era Jesús? Claro que sabía quién era Jesús. Y aún así pasó 40 días tratando de hacer que Jesús cayera. ¿Qué te salva a ti, hermano? ¿Eres tú más grande que Jesús? Que el diablo va a decir, ay no, con él no me meto porque él sí muy santo. Hermano, el diablo va a pasar toda tu vida tratando de que tú caigas. Sin hablar de lo que nuestro corazón ya trae a esta fórmula, ¿verdad? Pero si tú quizás en esta evaluación que estás haciendo de tu vida decís, bueno, sí, yo he abrazado el mensaje de Jesús, yo creo en Jesús, pero hay momentos en mi vida donde flaqueo. Si eso es lo que tú estás pensando, hermano, yo te animo a que de la misma forma como Jesús fue fortalecido y sostenido por el Espíritu Santo, tú tengas la confianza de que ese mismo Espíritu está contigo. El mismo Espíritu que sostuvo en esos 40 días a Jesús está contigo. Y si por alguna razón tú estás siendo tentado, si tu fe ha flaqueado, si tu santidad está siendo amenazada, confía, sométete a Jesús y el Espíritu Santo te sostendrá en medio de cualquier tentación.